otra parte en el combate a la criminalidad, a la delincuencia, que tiene que ver con la economía y con la parte social. En la parte social necesitamos un tema con los jóvenes en muchas colonias. He propuesto un programa que es un contrato entre padres, jóvenes y autoridad para que los hijos en sus espacios libres puedan ir a actividades culturales y deportivas. Hay muchos lugares en el mundo que han probado que cuando los jóvenes están en actividades de esparcimiento sano, su vida alejado de las calles y de otras prácticas es completamente diferente y se puede hacer relativamente sencillo, con buenos maestros de educación física, con buenos maestros de cultura, de teatro, de arte. Existen los espacios, hay que dignificarlos, pero los tiene la ciudad para que estén adecuados para que los jóvenes puedan estar. Hay un tema social, insisto, y hay un tema económico. Hace más de 2 décadas empecé a estudiar el tema de criminalidad. Mi tesis de licenciatura fue análisis económico de la criminalidad en la Ciudad de México, y una cosa que salta a la vista en todo el estudio que he podido hacer, tengo números de 1930 a la fecha en actividad delincuencial que tiene que ver sobre todo con delito contra la propiedad, que es a transeúnte, a vehículos, a robo a casa habitación, robo a negocios, en fin. Y hay una variable y hay un peso en lo económico fundamental. Ojo, cuando crece la ciudad, disminuye la delincuencia, cuando crece económicamente. Y cuando cae la economía de la ciudad, aumenta la criminalidad. Y ojo, y déjenme ser muy preciso, no quiere decir y nunca diría que el pobre se convierte en delincuente, porque no es así. Hay montones de personas que, a pesar de que con su trabajo la vida cuesta trabajo, siguen rifándosela de manera honesta y con todo. Y hay ricos, riquísimos, raterísimos también, ¿no? O sea, no hay, pues sí, la verdad, digo, o sea, sí hay que decirlo. Pero lo que sí es cierto es que si a la mesa de mis hijos no puedo llevar la comida necesaria, por lo menos la posibilidad de pensar en otras alternativas se me da. Y sobre todo, si yo veo que el vecino es delincuente y no lo agarran y no le pasa nada y sus hijos están mejor, pues las posibilidades de que yo piense en alternativas se vuelve real. Y una parte de los delincuentes, ¿a dónde van? Pues van a las colonias donde más actividad económica existe. Es un tema de oferta y demanda. Pues, y entonces, pues tenemos un tema de seguridad en estas colonias que es relevante, y les puedo decir con toda puntualidad, y puedo escuchar, lo he estado haciendo con las diferentes asociaciones, en fin, pero que sé cómo podemos hacerle para disminuir de manera importante los índices delictivos en la ciudad. Tercero, hay un tema económico. Miren, nunca esta ciudad había generado más riqueza de la que genera hoy, pero tampoco nunca se había quedado en tan pocas manos como se queda hoy. Necesitamos hablar de cómo vamos a generar una economía que de manera moderna, inteligente, redistribuya de mejor manera la riqueza que sí se puede generar en la ciudad. Ya lo decía Rafael, hemos dado la batalla desde hace ya 3 años y medio por el incremento del salario mínimo. Si quien trabaja no puede, en el mercado formal, una jornada completa, no puede llevar una vida fuera de la pobreza, algo está mal. Algo está mal, porque no estamos hablando de una economía que no genera riqueza y entonces no hay nada que redistribuir. Es una economía que sí genera riqueza, y a pesar de ello hay millones de trabajadores en el país que viven en condiciones de pobreza. Y eso se puede remediar y eso se puede ir trabajando. No es de la noche a la mañana, pero se puede hacer. Necesitamos una economía más formalizada. Necesitamos que el orden de nuestra economía permita que quien tiene un pequeño negocio pueda ser más productivo y le puede ir mejor. Y necesitamos atender con toda puntualidad el comercio en los canales tradicionales.
Hay unos de ellos formales, mercados públicos, mercados sobre ruedas o tianguis, que algunos de los tianguis están dentro de esquemas de formalidad, pero también tenemos otros temas de comercio en vía pública que realmente son temas de ilegalidad y que se tienen que atender y combatir como se debe. Y creo que ahí es una economía que tiene necesariamente que ordenarse. Insisto, somos una economía de 467,000 pequeñitos negocios, ¿no? Hay 17,000 estéticas y peluquerías, hay 14,000 papelerías, hay 52,000 restaurantes, ¿no? ¿Cómo ordenamos eso? Y cómo generamos que tengan las mayores oportunidades y posibilidades de desarrollarse. Por supuesto, necesitamos una economía que siga creciendo globalmente. Necesitamos que sigan viniendo empresas a invertir, a generar una economía que cuide el medio ambiente, pero que genere buenos empleos y buenos trabajos. Y hay una parte, hoy no veo, normalmente cuando estoy en Roma Condesa, con los que más platico son con jóvenes. Ya nos dijo bien. No. Pero me iba a poner, oiga, me iba a poner yo en el mismo terreno, porque normalmente son los millennials. Por ejemplo, de ahí sí estamos, yo el viejo soy yo. No, hay por ejemplo casi 500 startups en la Roma Condesa que están haciendo películas de animación y videojuegos. En sus pequeños locales están haciendo, bueno, esos jóvenes pueden generar innovación, creatividad y riqueza si se les dan las oportunidades y las posibilidades de financiarse. Y hay un tema en la economía que nos duele porque es una economía muy desigual la que vivimos en esta ciudad. Ese es el tercer tema. Y voy a tratar de irme más rápido, porque si no nos vamos a... El cuarto tema es la movilidad. El tráfico, el congestionamiento y las posibilidades de accesar y acceder a esta ciudad de manera armónica. Y aquí déjenme decirles varias cosas. Por supuesto que se necesita hablar de transporte público y de un transporte público de calidad. Necesitamos extender algunas de las líneas del metro. La línea 3 del metro la tenemos que extender de Indios Verdes hasta Ecatepec, porque todos los trabajadores del Estado de México que entran por el norte, que llegan en cacharros, que no deberían ya de circular, pero que pasan para venir a trabajar, pues generan un verdadero problema de congestionamiento y de productividad en esa zona. Hay que extender la línea A de Los Reyes hasta Chalco, porque lo mismo sucede en el oriente y con la entrada. Hay que extender la línea 4 del metro y la 9 hasta Observatorio, porque si no lo hacemos si no lo avanzamos en paralelo al tren de Toluca, vamos a tener un problema en Observatorio de un montón de personas más que van a llegar y que vamos a tener que planear los ramales hacia el oriente y el centro de la ciudad. Hay un tema de transporte público fundamental, pero para hablar de movilidad, el tema central es hablar de dónde se vive y dónde se trabaja. Es una variable que se nos olvidó porque fíjense, desde los 80 hasta la fecha, seguimos siendo el mismo número de habitantes dentro de las fronteras de la ciudad. Sin embargo, se más que duplicó el número de gente que entra y sale todos los días a trabajar y a hacer su actividad sociocultural y socioeconómica a la ciudad. Lo pongo de manera simple. Todos los días en esta ciudad comemos 15 millones de personas y cenamos 9 millones de personas. Bueno, cuando hay 6 millones de personas entrando y saliendo, cada vez de lugares más alejados, es un problema, ¿no? Cuando yo era niño, hace mucho tiempo, las torres de satélite pues, estaban lejos, ¿no? Sí. Mi papá trabajaba en Tultitlán y bueno, era un trayecto en carretera. Hoy
La gente viene a trabajar de Tecámac, de Huehuetoca, de Zumpango, de Iztapaluca, de Chalco. Esta ciudad, con las políticas que aplicó Andrés Manuel, de restringir que en solo 4 delegaciones pudiera construirse vivienda, y en ese mismo lapso de tiempo se permitió en el Estado de México, en la periferia lejanísima, construir estas ciudades dormitorio, generó un problema de movilidad y de muchas otras cosas para la ciudad. ¿Por qué? Porque quien viene de hora y media, de hora 45, generan tráfico, generas contaminación, generas inseguridad, porque pasas a veces 2 o 3 o 4 municipios del Estado de México con policías fragmentadas y con un problema. Entonces hay un tema ahí. Llegas a tu trabajo y no estás pues al 100, porque después de hora 45 pues llegas pues llegas cansadísimo. Y la peor parte, a mi juicio, es que rompimos comunidades allá y acá. Porque si yo salgo tempranito a trabajar, trabajo todo el día, regreso otras 2 horas para retornar a mi habitación y llego allá, ya no hago vida comunitaria, ya descanso para el día siguiente volver a hacer lo mismo. Y si yo trabajo en esta ciudad y a las 6 de la tarde me voy, tampoco hago vida de comunidad de las 6 de la tarde a la noche. Y eso nos pasó en muchas colonias en donde se despoblaron las colonias, y el despoblamiento de la colonia es el principal problema para la construcción de una comunidad sana. Lo venía platicando con mis amigos de la Roma, y ahorita que estamos en la Juárez. A ver, la zona rosa, uno de los gravísimos problemas que llevó a otras prácticas a la colonia fue que se deshabitó. Y yo decía la paradoja que tenemos y que vivimos hoy, nada más para hablar de esa esquina Lieja y Reforma, donde está la bellísima Secretaría de Salud, bueno, nada más con Vancomer y las otras 2 torres, a esa esquina irán a trabajar todos los días 20,000 personas más. Y 80% de quienes llegarán de más de 40 minutos promedio de vehículo automotor. Paradójicamente, la zona rosa tiene el 30% de su habitación actual desocupada. ¿Qué pasaría si quien va a trabajar ahí pudiera caminar a su trabajo? Pues bueno, por supuesto que se pueden generar las condiciones y las políticas necesarias para rehabilitar algunas de las zonas de esta ciudad que son céntricas, que tienen servicio y que están cercanas a los lugares de trabajo. La colonia Doctores, la colonia, por ejemplo, la Merced, toda la zona norte de la Merced, la zona norte de los mercados. Bueno, en las últimas 2 décadas perdió el 40% de sus habitantes. Se fueron de ahí. ¿Cómo? Y entonces muchas veces me dicen, es que no cabemos más en esta ciudad. No, es que sí cabemos más, lo que pasa es que entra y sale mucha gente. O los traslados de donde vives y trabajas son muy extensos. Tenemos que hablar seriamente de vivienda, tenemos que planearlo bien junto con la infraestructura hídrica y de drenaje y de transporte, pero tenemos que hablar seriamente entre capitalinos, tenemos que hablar seriamente del tema de vivienda, porque los jóvenes que se casan, los jóvenes que se divorcian, los jóvenes que se quieren independizar de sus padres, no encuentran vivienda asequible, en su mayoría dentro de las fronteras de la Ciudad de México. Y entonces expulsamos población, y eso es un problema que tiene múltiples frentes. Entonces, para hablar de movilidad tenemos que hablar y empezar de dónde se trabaja y dónde se vive. Quinto, el tema de la calidad del aire que respiramos y en general del medio ambiente. Ahí les puedo decir que todavía tenemos muchos temas, pero creo que uno de los particulares es cómo vamos a transitar más rápido energías limpias. Hoy prácticamente toda la energía que consumimos en las ciudades es de fuentes fósiles. ¿Cómo vamos a empezar a generar paneles solares en los edificios?
en las caídas de Cutzamala, cómo vamos a generar y cómo vamos a consumir energía limpia. Hay un tema de vehículos fundamental que tenemos que discutir y platicar a fondo. En fin. El sexto tema es la planeación urbana de futuro. Ya lo decía con el tema de las colonias que aquí ocupan. Tenemos que planear el plan de la colonia, se tiene que respetar. Y las reglas que existan entre comercio y vecinos tienen que ser respetadas. Y si no se respetan, tiene que haber una autoridad que haga que se respeten. Platicaba con amigos de la comunidad que está cuidando mucho el tema de mascotas y de animales de compañía. Pues por supuesto que necesitamos, y es una buena cosa, pero también necesitamos prácticas de comunidad para las mascotas. Necesitamos hablar de correas, necesitamos hablar de pues, dónde van a ser sus necesidades y las áreas confinadas y que se pueda dar en armonía, pero respetando a dónde termina mi derecho y empieza el derecho de los demás. Necesitamos una planeación a gran escala. Ahí el tema, o uno de los temas en donde más me he concentrado, porque creo que va a ser determinante para el futuro urbano de esta ciudad, es la salida del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Porque esa salida va a dejar un espacio de 710 hectáreas a 5 kilómetros del Zócalo, que irradia a 4,000 hectáreas del oriente de la ciudad. Es el proyecto de transformación urbana más relevante que ha tenido esta ciudad en décadas y probablemente el más importante que tengamos. Y es bien, y yo sé que pues, tal vez si estamos en estas colonias eso no nos debería impactar, pero lo que ahí suceda va a impactar a toda la metrópoli. Estamos hablando de que tiene que haber un programa de agua trazado, es la zona más baja del exlago de Texcoco, es inundable, es un proyecto que tiene que contemplar lo medioambiental, tiene que contemplar el desarrollo económico y social de todo el oriente, donde nada más alrededor del aeropuerto viven 3 millones de capitalinos, y si ya contamos Ecatepec, Nesa, Chimalhuacán, es la zona más poblada de toda la ciudad. Entonces, la planeación urbana a largo plazo, con orden, con escucha a los que habitamos, tiene que ser una planeación democrática, como lo decía Rafa. Yo creo que tenemos que encontrar las fórmulas para planear las cosas de futuro entre todos. Y séptimo y último de los temas que duelen, corrupción. Corrupción en todos los niveles de gobierno. Yo estoy convencido que necesitamos transparentar absolutamente todo lo que haga un gobierno, y creo que hoy la tecnología nos permite hacer estas cosas. Entre otras, he propuesto el tener una app para los teléfonos en donde tú puedas conocer cada peso que entra al gobierno, a dónde entró, de dónde entró y en qué se utilizó. Cada peso, transparentemos todo. En el tema de los permisos de construcción, transparentemos cada milímetro de lo que se haga. ¿Dónde entró la solicitud para construir un desarrollo, ya sea de vivienda, comercial o de oficinas? ¿En dónde entró? ¿Cómo están los procesos? ¿Con qué cumplió? ¿Con qué no ha cumplido? Y hoy la tecnología nos permite que los ojos de todos estén puestos sobre lo que se hace. Lo que tenemos que hacer es que los gobiernos seamos 100% transparentes y bajo el escrutinio de todo el que quiera conocer algo que suceda en el gobierno. Hoy tenemos, por supuesto, al INAI y puedes pedir la información, pero necesitamos nosotros generar las posibilidades de que esa información sea fácilmente accesible para todos y que todos nos estén observando, que todos estén cuidando lo que hace el gobierno y las decisiones que se toman. Esos son los 7 temas que yo creo más le duelen a la ciudad. No estoy diciendo que son los únicos, son los que desde el gobierno central, ojo, no hablé, por ejemplo, de educación y tengo un plan de educación, no hablé de los temas de relación con las delegaciones. A la delegación le tocan las luminarias, les tocan las banquetas, les tocan las de estas que podemos platicar. Ahí hay un tema de coordinación y también de transparencia.
pero creo que los 7 temas centrales que más les duelen a la ciudad son los que les expongo. Termino